Estudiando las últimas semanas, los domingos y aún los miércoles, un poquito sobre el entender el valor que tienen los seres humanos. Hemos dicho que a la luz de la palabra de Dios, que a la luz de la revelación de Dios en la palabra, en la Biblia, tanto los hombres como las mujeres tenemos el mismo valor. Nadie vale más que otros. Hombres y mujeres, por cuanto hemos sido creados a la imagen de Dios, por cuanto Dios nos ha hecho, tenemos un mismo valor. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, como una forma un poquito de ampliar la narrativa. ¿Me ayudan a abrir allá, por favor? Gracias. Dice la Escritura que Dios hizo a hombre y a mujer. Es más, dice que hizo varón y, ¿verdad? ¿Puedes dejar la ventana abierta para que, porfa, o una forma fácil para que puedan entrar? Gracias. Varón y hembra, varón y varona, dice también. Pero Dios no hizo dos hombres, ni dos mujeres. Hizo un hombre y una mujer. Y aquí quiero que quede esto claro. Lo he explicado en los miércoles anteriores, pero nuevamente, hombre y mujer tienen el mismo valor delante de Dios, porque Dios nos hizo. Valemos igual, ni uno vale más que el otro. Pero al crearnos con géneros diferentes, es decir, hombre y mujer, nos hizo diferentes. Tenemos características diferentes. Por eso los miércoles la serie se llama Iguales, pero diferentes. Iguales en valor, pero diferentes en género, diferentes en capacidades, diferentes en fortalezas, diferentes en debilidades, diferentes hasta en roles que Dios ha diseñado para un hombre y para una mujer. De repente estos temas se vuelven controversiales porque hoy tenemos tantas voces a nuestro alrededor y aunque pareciera que hoy tenemos más voces que antes, la realidad es que el ataque del enemigo para querer destruir el diseño divino siempre ha estado, desde Génesis capítulo 3. Entonces, a partir de hoy y los tal vez 1 o 2 miércoles más, quiero ir respondiendo algunas objeciones, por así decirlo, que de repente surgen cuando tocamos estos temas. Cuando como iglesia, a la luz de la Biblia, decimos hombres y mujeres valen igual, tienen el mismo valor, pero tienen roles diferentes, géneros diferentes. Y lo primero que quiero que veamos es el hecho de Génesis 3:16. Ve conmigo a Génesis 3:16 en tu Biblia. O ahí está en la pantalla también. ¿Pueden leer el Génesis 3:16, por favor? ¿Qué dice? Ok. La primera pregunta que quiero hacerles es, ¿quién está hablando en este versículo? Es Dios, ¿verdad? Si es la primera vez que vas a una Biblia o que lees una Biblia, te darás cuenta que este es un momento precisamente donde Dios está hablando. ¿Y a quién le está hablando? A la mujer. Ahora, como tú conoces un poquito la historia, te darás cuenta que este momento se da cuando Adán y Eva pecaron.
Entonces, como consecuencia del pecado, como consecuencia de que fallaron a Dios, ahora Dios viene y le dice, le va a decir algo a la serpiente, ¿te acuerdas? Primero le habla a la serpiente, luego le va a hablar a la mujer y luego le va a hablar a Adán. ¿Es así, verdad? Ok. Y dentro de las cosas que le va a decir a la mujer es, en gran manera multiplicaré, ¿qué cosa? Tu dolor en el parto. Esto tiene que ver cuando dan a luz. Y dos, dice, bueno, con dolor darás a luz a los hijos. Y dos, dice, con todo, tu deseo será para tu marido. ¿Y qué dice? Hay otra versión que dice, y él se enseñoreará de ti. Este, este pasaje se vuelve controversial porque cualquiera pudiera decir, bueno, si el hombre y la mujer valen igual, tendrían que tener igualdad en todo, ¿verdad? Pero de repente, Dios viene también, el que nos creó, viene con una palabra que es que vaya, que esto surge por consecuencia del pecado. Y una de las cosas que le dice a la mujer es, por cuanto fallaste, por cuanto cometiste un pecado, ahora tiene consecuencia. Y esto es un recordatorio, mis hermanos, que nuestros pecados tienen consecuencia. Nadie va a librarla como diciendo yo puedo con esta. Aquí nadie se dio cuenta. Dios sí se da cuenta de todos nuestros pecados. Vale la pena ponernos a cuentas con Dios. Y este es un recordatorio que el pecado trae consecuencias. Y entonces aquí da una palabra de que tu marido, dice, él tendrá, ¿qué dice? Dominio. Creo que la NTV dice, enseñoreará. Ahora, gobernará. Y desearás controlar, ¿qué dice? ¿Cuántas de las esposas quieren controlar a sus maridos? Ahora resulta que ya no. Dice, yo no deseo controlarlo, dice. Ya lo controlo. Nuevamente, miren, una consecuencia del pecado es, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él, ¿quién es él aquí? El marido. ¿Qué va a hacer? Ahora, el verbo que se usa en gobernará, enseñoreará, dominio, es el verbo que en hebreo es mashal. Y este es importante, el uso que aquí el autor va a dar, que en este caso es Moisés, porque este verbo sí significa ejercer autoridad. Este verbo está conectado con una persona ejerciendo autoridad, pero la connotación de este verbo es una persona que ejerce autoridad sin hacer un dominio de manera abusiva, sin dominar tiránicamente, un líder no abusivo. Este verbo tiene la connotación de un líder que guía, que enseña, que cuida, que ayuda, que sirve, no de un líder que está gobernando, por así decirlo, tiránicamente, abusivamente. Esta expresión de tu deseo será sobre o estará bajo de él o él te gobernará, viene o es el mismo verbo que aparece en Génesis 4:7. ¿Puedes poner tantito Génesis 4:7? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Creo que no está completo ahí. Ahí está. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por. ¿Cómo está el pecado? Te quiere controlar.
Pero tú, ¿qué dice? Debes dominarlo y ser su amo. Por lo tanto, cuando vemos este pasaje de Génesis 3:16, debemos entender, número uno, que el diseño divino trae un orden donde Adán era la cabeza, era el líder, y la mujer la ayuda idónea. ¿Te acuerdas dónde aparecen esos títulos de que el hombre era la cabeza y la mujer era la ayuda idónea? Aparece en Génesis 2. ¿Y qué hay después de Génesis 2? Génesis 3. Por lo tanto, el diseño dado por Dios es dado antes de la caída. Adán y Eva pecan, pero ahora la consecuencia no es que Dios simple y sencillamente le dijo a la mujer, mujer, sí o sí tienes que obedecer a tu marido porque así quiero. No, es parte de la consecuencia del pecado, es un deseo, y aquí lo dice, y desearás qué. Ese deseo de querer controlar es parte de la caída, es parte del pecado. Hasta Génesis 2 todo iba bien. Entendían su diseño, entendían su rol, pero cuando el pecado entra, hay algo en ella que comienza a surgir. ¿Y qué es lo que empieza a surgir en ella? Un deseo de qué? De controlar. ¿Son las mujeres controladoras? Nuevamente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Está humillando a la mujer? No, simplemente le está recordando que como consecuencia de su desobediencia, ese deseo, esa sensación que es parte de la caída, simple y sencillamente se va a volver parte de su lucha de toda la vida. Mientras que en Génesis 2 hay un gozo en ella y él, Adán y Eva, disfrutar del diseño que Dios les dio, ahora en Génesis 3 hay una constante lucha. De hecho, uno pudiera, sobre todo esto se ve mucho en consejería bíblica, cuando se atienden matrimonios que están peleando, o a puntos de divorcios, o matrimonios que están ahí tensos. Estas constantes luchas en los matrimonios, termina uno, como dice, desenredando el hilo, y ese hilo va a llevar a una punta, y esa punta es el pecado. Por causa del pecado es que matrimonios están peleando, parejas que ya ni se hablan, matrimonios que, como dicen, que solo por los hijos están juntos, y tantas otras historias que hoy escuchamos, es por causa del pecado. Es por causa de estas constantes luchas. Por lo tanto, cuando alguien dice, no, es que la mujer, si es igual al hombre, entonces no tiene por qué sujetarse al hombre en un sentido, vuelvo a repetir, no de un hombre que está abusando de su autoridad. Bueno, nuevamente, ¿quién está hablando en Génesis 3:16? Es Dios. Entonces, ¿quién está diseñando la forma en que tenemos que caminar la vida? Dios. En últimas instancias, si a mí no me gusta el diseño divino, peléate con Dios. Y de una vez te aviso, vas a perder. Es que no me gusta cómo me hiciste. Es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello. No. Es Dios quien les está diciendo a Adán y a Eva, el pecado que cometieron tiene consecuencias.
lo que hicieron, no va a quedar así. Y nuevamente, quiero que entendamos esto, hombres y mujeres. Cuando tengamos estos deseos internos pecaminosos, yo te invito a que los traigas a los pies del Señor. Porque esos deseos pecaminosos que tenemos es también un buen recordatorio de que necesitamos a Cristo todos los días. Cuando el problema se presenta en el matrimonio, es un buen momento para venir a Cristo. Cuando la situación difícil se presenta en nuestras vidas, cuando estos deseos pecaminosos, como le dijeron a Caín, nos estén ganando, cuando estos deseos ya se volvieron una realidad y terminamos pecando, es un buen momento para venir a Cristo, arrepentirnos, pedir que con su sangre nos lave, nos limpie, confesarle a Él nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solo para perdonarnos, sino también Él es fiel para ayudarnos para comenzar a cambiar nuestros hábitos pecaminosos. Él es poderoso para transformar nuestros deseos pecaminosos en deseos santos. Entonces, más que decir, no, es que aquí la que salió perdiendo es la mujer, porque esto, porque aquello, porque lo otro. No. Adán y Eva tuvieron consecuencias por su pecado. Los dos sufrieron por sus consecuencias y seguimos sufriendo las consecuencias. ¿Sabes cuándo se va a terminar esto? Cuando Cristo venga. Número 2, Gálatas 3:28. Ve tantito conmigo a Gálatas 3:28. Porque este es otro versículo que nuevamente se usa para decir no, no, no. Hombres y mujeres son iguales y entonces ellos pueden cumplir las mismas funciones en todo. ¿Ok? Pablo está hablándole a una iglesia, a una congregación que está ahí. Empieza diciendo, bueno, en este versículo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo? Y aquí es importante entender de qué está hablando. Porque esa frasecita, no hay hombre ni mujer, se puede malinterpretar para muchas cosas. Es importante el contexto. ¿Puedes poner tantito el versículo 26? ¿Qué dice el versículo 26? ¿Me ayudan a leerlo? Todos ustedes son, ¿mediante qué? Mediante la fe en Cristo. Si se dan cuenta, aquí aparece la palabra todos. Ahora sí, verso 27, ¿qué dice? Nuevamente, todos. ¿Fueron qué? En Cristo. Dense cuenta la línea de pensamiento de Pablo. Todos son hijos de Dios, pero ojo aquí, en Cristo. Todos son bautizados, dice, en Cristo. Y aquí se viene abajo esa famosa frase de que todos son hijos de Dios. ¿Por qué digo que todos son hijos de Dios? Porque tenemos que saber hacer la diferencia entre una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Y Pablo lo pone puntual. Porque Pablo en los dos versículos dice, en Cristo. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, déjame decirte algo y te lo digo con todo respeto, eres creación de Dios nada más. La forma en ser hijos de Dios es a través de Cristo, no hay otra. Porque la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y algunos llegan al Padre, dice, ¿qué dice?
Pero, y todo. Y nadie. Ya van hasta que todas las religiones llevan a Dios. Y nadie llega al Padre. ¿Qué dice? ¿Quién es el mí? Cristo. Y entonces Pablo está diciendo, todos. Nuevamente el 26 tantito. ¿Tienes el 26? Pues todos ustedes, ¿a quién le está hablando Pablo? A los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Una iglesia que había creído en Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y aquí se vuelve a cumplir aquel sermón que predicábamos hace unas semanas, el todos son todos. ¿Se acuerdan? Se lo olvidaron, dice, ya no me acuerdo ni del domingo. Verso 27. Todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Verso 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque nuevamente, ¿qué dice? ¿Todos son qué? En Cristo. Y verso 29. ¿Y ustedes son de? Entonces son descendencia de Abraham, herederos según las promesas. Entonces nuevamente dice que somos de Cristo. Entonces, si te das cuenta, el apóstol Pablo está trazando un pensamiento. Todos somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo, todos hemos sido bautizados en Cristo, todos somos uno en Cristo y todos somos de Cristo. El punto de Pablo no tiene nada que ver de género hombre y mujer, tiene que ver con nuestra posición delante de Cristo. Hombres y mujeres somos hijos de Dios. Y esto es un buen recordatorio también para que de repente queremos abrazar tanto nuestros títulos terrenales, olvidando que un día eso ya no servirá. Solo hay un título importante por la eternidad y ese título es Hijo de Dios. Es aquí que Pablo está diciendo, ya no hay hombre ni mujer. Somos en Cristo hijos de Dios. Él no está separando los géneros. Él no está diciendo, no, ahora todos son hombres, o ahora todos son mujeres, o ahora todos son asexuales. No. Él no está hablando del género sexual. Él está hablando de nuestra posición espiritual. Para muestra, por eso es importante no sacar un versículo de contexto, para muestra es el contexto. Versículos anteriores nos están apuntando para hablarnos de nuestra posición en Cristo. Ahora, miren cómo podemos torcer un versículo. ¿Puedes poner nuevamente el 28? Miren, ¿por qué les digo que esto es importante entenderlo? Porque dice, no hay hombre, y dice ¿qué? Ni mujer. Ok. Pablo no está hablando de género. Pablo está hablando de una posición espiritual. Somos hijos de Dios. Pero si lo quisiéramos interpretar como género, que Pablo está hablando de hombres y mujeres en un género sexual, entonces Pablo va a meterse en un problema porque está diciendo, ya no hay hombre y ya no hay mujer. Si son dos géneros, suponiendo que Pablo está hablando de géneros sexuales, ahora Pablo está diciendo que ya no hay género. Y entonces en esencia Pablo estaría apoyando todo este movimiento de ser lo que tú quieras ser. Porque ya no hay hombres ni mujeres. Y eso no es cristianismo. Sin embargo, hay quienes lo interpretan así. En estas igualdades de género, donde dicen que ya no hay hombres, donde quieren ser lo que quieran ser, donde hombres se casan con hombres, donde mujeres se casan con mujeres, porque según ellos lo más importante es el amor, porque según ellos lo más importante es lo que sienten. Pablo no está abogando por eso. Pablo está abogando por nuestra posición espiritual delante de Dios. La diferencia no es
en el valor que hombres y mujeres tienen. Hombres y mujeres valemos lo mismo. Y si estamos en Cristo, hombres y mujeres tenemos la misma posición. Como decir, vaya, decírtelo desde esta manera. ¿Nunca han escuchado que de repente le dicen o a un líder o a un pastor, dice, pastor, dice, ore usted, es que usted está más cerca de Dios? No, nadie está más cerca de Dios. Si estamos en Cristo, todos estamos en la misma posición delante de Dios, porque somos sus hijos. En ese sentido es que Pablo está diciendo esto. Entonces, cuidado con usar esto y pensar que Pablo está hablando de géneros sexuales. Siguiente objeción. El patrón de sacerdotes y reyes en el Israel del Antiguo Testamento, si ustedes han leído su Biblia y específicamente el Antiguo Testamento, se darán cuenta que son hombres. Los reyes de Israel fueron hombres. Los sacerdotes de Israel eran hombres. Entonces, la crítica que se le hace muchas veces a la Biblia es que la Biblia es machista, que es patriarcal y que Israel eligió sacerdotes y eligió reyes hombres porque según estas personas que critican la Biblia, así lo hacían todas las demás naciones. Pero veamos un poquito cómo responder a esta objeción. Número uno, que si tú lees un poquito la historia de otras naciones a la par de Israel, te darás cuenta que a diferencia de Israel, naciones alrededor de Israel como Egipto llegó a tener emperatrices, reinas, sobre todo en Egipto. Es más, Egipto, Israel, parecía ser diferente por solo tener liderazgos de hombres. Entonces, esta objeción de, no, es que la Biblia es machista porque solo le da a los hombres posiciones de, no sé, niveles de reyes y sacerdotes, porque se copiaban a las otras naciones. Bueno, no se copiaban a las otras naciones. Veamos qué dice la Escritura. Y aquí sí quiero que me ayuden con algunos textos. Éxodo 28:1. ¿Me pueden ayudar a leerlo? Éxodo 28:1. Entonces, Dios le está dando una indicación a Moisés. Aquí se está estableciendo el sacerdocio. Entonces harás que se acerque a ti de entre los sacerdotes tu hermano, ¿qué? Aarón, ¿y quién es más? Deuteronomio 17, de los versos 14 al 20. ¿Me ayudan a leerlo? Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Vamos rápido. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro en presencia de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y le leerá todos los días de su vida para que aprendan a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino. Él y sus hijos, ojo ahí, él, no dice ella,
él y sus hijos en medio de Israel. Esta era una indicación para la elección de los reyes. Primera de Samuel 9:16, ¿me ayudas? Mañana, como a esta hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel. Este es Dios hablándole a Samuel, diciéndole, te voy a enviar un hombre. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 8. Ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, yo te elegí, básicamente está diciendo. Verso 12, segunda de Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Entonces, la idea de que hombres ocuparan el sacerdocio y hombres ocuparan la monarquía no era una idea humana, era una idea de Dios. O sea, no era como que Israel diciendo, vamos a ser patriarcales, vamos a ser machistas, vamos a ser... No, 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 no. Dios dio indicaciones específicas que el sacerdocio iban a ser hombres y los reyes iban a ser hombres. Aquí tenemos algunos versículos de especificaciones claras donde Dios pudo haber dicho, ¿sabes qué, Moisés? Tráeme a tu hermano Aarón y tráeme a tu hermana. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la hermana de Aarón, de Moisés? Bueno, de Aarón también. María. Los voy a hacer sacerdote a los dos. No lo hizo Dios. Le dijo a Aarón y a tus hijos, Nadab y Abiú. ¿Sabes? Hay un momento en la historia de Israel que hay una mujer que se hizo reina. ¿Te acuerdas? Esa no es la historia de Israel. En la historia de Israel. ¿Dónde van esos planes de lectura, hermanos? Génesis 2. Segunda de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. Cuando Atalía, este es el único momento en la historia de Israel donde aparece una mujer reinando. Y miren, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, ¿qué hizo? Como ella sabía que hombres tenían que ocupar la monarquía, su hijo muere. Entonces, como ya no había más de ella, más hijos de ella, ¿qué hizo esta mujer? Fue a matar, mandó a matar, a exterminar, dice, a toda la descendencia real, con un propósito. ¿Sabes cuál era? Verso 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermano de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. Es literal. Atalía estaba haciendo una matazón con los hijos del rey para que no hubiera descendencia. Entonces esconden a este bebé, dice, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba, verso 3. Así lo escondieron de Atalía y no le dieron muerte, verso 3. Y Joás estuvo escondido con ella, con la nodriza, en la casa del Señor, ¿cuántos años? Mientras Atalía, ¿qué hacía? Y tú lees todo este capítulo y es un desorden. No es que tampoco hombres lo hacían mejor. Pero aquí se rompe todos los versículos que habíamos visto acá, que eran instrucciones divinas. Atalía llega al reinado de Israel asesinando, queriendo tener el control, el poder. ¿Y de dónde viene eso que una mujer como Atalía quiere tener el control?
¿Será que hay Atalías hoy en día? ¿Verdad? Tal vez ya que no maten físicamente, pero dicen, tiene miradas que matan. Qué miraditas, ¿no? Con las palabras matamos gente. Pero esa era Talía, ¿verdad? Verso 20. Tienes tantito nada más para concluir este capítulo y todo el pueblo dice, bueno, en la historia es básicamente que unos sacerdotes por ahí dijeron, no, pues esta cosa está mal, vamos a sacar a Talía del reinado porque pues, está mal. Entonces la convocan a una reunión, cierran el templo donde estaba y la matan, básicamente. Entonces cuando dan la noticia, dice todo el pueblo del país que fiesta hicieron. ¿Y cómo quedó la ciudad? Como cuando ese vecino molestoso por fin se va. Dice, ¿cómo queda la cuadra? El tema es que a veces uno es el que el vecino molesta. Entonces, nuevamente, venir y decir, no, es que en el Antiguo Testamento eh, no se le dio oportunidad a las mujeres. Bueno, de entrada es Dios quien diseña el sacerdocio y la monarquía. Y la única vez que aparece una mujer en el reinado, ya vimos. Ahora no estamos generalizando. Número 4. Hay personas que dicen, ok, Dios dotó a mujeres para servir como profetas en la Biblia. ¿Hay mujeres profetas en la Biblia? ¿Sí o no? Sí, hay un montón. Entonces la objeción aquí es, si mujeres profetizaron en la Biblia, ¿cómo por qué no van a predicar hoy en día los domingos? ¿Por qué no hay pastoras? ¿Qué responderían ustedes? Porque no quiero. Dice. Ahí está. Nuevamente, ayúdenme a leer unas citas bíblicas. El argumento es ese. Si hay mujeres profetas en la Biblia, como por qué no habría mujeres pastoras. Éxodo 15:20. ¿Qué dice? ¿Qué dice Éxodo 15:20? Jueces capítulo 4, verso 4 y 5. Verso 5. ¿Ya lo leyeron? Jueces capítulo 4, verso 10. Segunda de Reyes 22, 14, 15. Verso 15. Lucas 2:36. Hechos capítulo 2, verso 17 y 18.
Hechos 21, 8 y 9. Primera de Corintios 11, 5. Entonces, por lo menos en estos ejemplos tenemos a Miriam la profetisa, Débora la jueza, Hulda profetiza, Ana profetiza, 4 hijas de Felipe profetizando, y tenemos indicaciones que la mujer como tenía que profetizar. Ok, lo primero que tenemos que entender aquí es que estos textos hablan de mujeres que estaban profetizando y las debemos reconocer como tal. Son mujeres profetizando usadas por Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. Aquí no tenemos que hacer más que entender que ahí están las mujeres profetizando, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo segundo, y aquí está la diferencia, o aquí está el punto de inflexión. Debemos saber diferenciar, porque dense cuenta, María, ¿qué decía aquí? Lo acaban de leer, hermanos. María, ¿qué decía? ¿Lo puedes volver a poner Éxodo 15, 20, porfa? ¿Qué dice? María en Débora es jueza. Aquí es Hulda. ¿Qué fueron a hacer estos reyes con Hulda? A recibir una palabra. ¿Ah? Aquí tenemos a Ana. 2:36, Lucas, ¿puedes ponerlo tantito? Había una. En Hechos aquí es, y recibirán el Espíritu Santo y profetizarán sus jóvenes y todo, ¿no? Hombres, mujeres, aquí. Aquí en Hechos 21, las 4 hijas de Felipe el Evangelista, ¿qué eran? Profetizaban. Y aquí habla de cuando la mujer profetiza. Se dan cuenta que exceptuando Débora, que es un elemento de juez, todas las demás habla específicamente de profetizas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, ¿por qué eso es importante? Porque tenemos que saber diferenciar cuando la Biblia habla de profetizar y de predicar. Son 2 cosas diferentes. Cuando vimos en Cristología, Cristo como profeta, estudiamos el significado de lo que es, según la Biblia, la profecía. Pero de manera sencilla, la profecía no era otra cosa o no es otra cosa que la recepción de una palabra de Dios. ¿Y qué más? Y la comunicaban. Profetas y profetizas, en el momento que profetizaban, que no era siempre, eran momentos específicos, no es como que, por eso les digo, es diferente a la predicación o a la enseñanza de la palabra. Esto eran momentos específicos donde Dios daba mensajes específicos para comunicarlos a personas específicos. La predicación de la palabra es la proclamación, la enseñanza pública de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que alguien pueda decir, ok, te la paso con las profetisas que profetizaban en momentos específicos, no eran predicadoras. Ojo, estaban dando mensajes de parte de Dios. De hecho, Hulda creo que en el texto dice, así dice el Señor, una profetisa. Pero alguien dice, pero en el caso de Débora, que en el caso de Débora tiene algo diferente, porque Débora aparece como una jueza. Ahora, si tú has leído el libro de los jueces, Débora sí aparece como una jueza, pero Débora no va a la batalla. Es Barak. Ahora, pero dice la escritura que llegaban con Débora, que en ese momento
funge como una jueza a buscar orientación. Nunca la Escritura nos posiciona a Débora como una maestra que estaba enseñando la palabra. Y una mujer sabia, una mujer de Dios, que estaba aconsejando a Barak, al pueblo, pero no aparece como una predicadora. Un comentarista dice, de hecho es Craig Bloomer, en su libro Una perspectiva complementaria, dice, los profetas en el Antiguo Testamento y aún en los momentos que pueda aparecer en el Nuevo, dice, ojo, no parecían desempeñar funciones de liderazgo regulares y predecibles durante los servicios de culto o en la administración del tabernáculo, el templo o la sinagoga. En el tabernáculo, en el templo y en la sinagoga, mayormente los que servían constantemente no eran los profetas, eran los sacerdotes y levitas. Los profetas aparecían en ciertos momentos específicos. Así que parecería inapropiado, dice este comentarista, comparar a un profeta o una profetisa con un anciano o diácono del Nuevo Testamento. Como decir, ¿cómo estas mujeres profetizaron? Como por qué ahora las mujeres no pueden ser pastoras. Ese es un pensamiento o un hilo de pensamiento que no se sostiene en sí mismo porque son dos funciones diferentes. Ahora, que hoy en día una mujer diga, ok, pero entonces sí puedo ser profeta. Podría decir bajo este argumento, ok, nuevamente, definamos qué es profecía. Profecía es recibir una palabra de Dios y transmitirla. Y perdón, pero yo creo que la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque Pedro mismo lo dice, Pablo mismo lo dice, y constantemente el Antiguo Testamento nos dice que la Escritura es suficiente. Nuevamente, no es un argumento que se sostenga fácilmente. De hecho, hay otro comentarista dice, como única mujer juez, Débora, difícilmente la podríamos tomar como un paradigma para liderazgo regular de las mujeres en las iglesias hoy en día. El ministerio de Débora y otras profetisas no derroca el modelo divinamente ordenado por Dios para el Nuevo Testamento, específicamente para su iglesia. Nuevamente, sostener un punto de vista tiene que siempre ir sostenido por la Escritura y sostener bajo estos textos, que por eso quise ponerlos, porque la Biblia es muy clara. María la profetiza, Débora juzgando, orientando, aconsejando, Segunda de Reyes, Hulda, Ana la profetiza. Es clara la Escritura de mujeres haciendo cosas específicas en momentos específicos. ¿Y por qué digo que en momentos específicos? Porque ¿cuántos libros hay en la Biblia de mujeres profetas? No hay ninguno. No hay ni uno. Y por último, con esto que quiero concluir. La argumentación es, hubo mujeres que fueron apóstoles. Y aquí nos vamos a meter en un tema. Ve conmigo a Romanos capítulo 16, verso 7. ¿Lo pueden leer, por favor? ¿Quién es el primer nombre que aparece? Por si algún día estás buscando nombre. Oye, un nombre para mi hijo que va a ser varón. Pues ponle Andrónico. ¿Es bíblico o no?
Sí, pero no. Y luego, ¿quién es la segunda persona que aparece? Junias. Luego dice, mira la Biblia de las Américas. Aquí lo vamos a. Cuando al tamal, ¿cómo se le hace? Se va a deshojar, se le dice. Vamos a deshojar este versículo. Dice, ¿qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué? Compañeros de prisión que se destacan destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Ok. El primer problema que se ha enfrentado la iglesia hoy en día es con este bendito nombre. Así, a primera vista, ¿les parece nombre de hombre o de mujer? ¿Mujer? ¿De hombre? A ver, ¿cuántos votan que es nombre de mujer? Calcen la mano. Ok. ¿O que parece nombre de mujer? Pues no sabemos qué es. ¿Y que parece nombre de hombre? Ah. De hecho, hace unas semanas yo he citado un par de veces un libro de Alison Barr que dice, ojo aquí, dice que la Biblia ha sido cambiada en varios puntos y uno de ellos es este, porque ella dice, una especialista, dice que este nombre sí o sí es mujer y que los traductores para seguir manteniendo el control, que eso ya suena como han leído el Código Da Vinci, que, o sea, arma toda una historia que desde no sé dónde, que esto, que aquello, que lo otro, que el cónclave, que no sé qué. Ahorita que todos están al pendiente. Están más pendiente que al cónclave que venía al culto. Dice, es que si, si se cumple lo de Nostradamus, pues. Dice. Entonces, ella, una experta en la época medieval, dice, la Biblia ha sido manipulada. Ella soporta su argumento en que literalmente son los traductores hombres, como que si no hubieran traductoras mujeres, pero ella dice, un grupo de traductores hombres que tienen mucho poder han hecho que todas las Biblias prácticamente digan que este era un hombre. Entonces, tenemos este primer problema con este nombre. Luego tenemos el segundo problema con la frase compañeros. La Reina Valera dice, ¿puedes poner tantito la Reina Valera? Saludad a Andrónico y a Junias, ahí dice parientes. Y luego dice, y mis compañeros, ¿no? Nuevamente aparece la palabra compañeros. La TLA, traducción al lenguaje actual, no sé si la tengas, ahí está. Saluden a Andrónico y a Junias, que son, ¿qué? Judíos como yo, y que estuvieron en la cárcel conmigo. Ahora miren qué dice ahí. Entonces, primero es definir si este es hombre o mujer. Ahora, podríamos hacer la conexión acá que aparece como compañeros y da la idea que son hombres. Ok. Pero la TLA dice, ¿son qué? Apóstoles, ¿verdad? Así dice. Son apóstoles, bien conocidos.
¿Qué significa que esta frase son apóstoles? Que sin importar si era hombre o mujer, según esta versión, eran apóstoles. Entonces, vamos a suponer que es hombre. Andrónico y Junias dice que son apóstoles. ¿Cuántos apóstoles habían? 12 o 11. 12 o 11. 12, ¿verdad? Porque Judas es quitado y ¿quién aparece? Matías. Entonces, si sumamos a Andrónico y a Junias, independientemente hombre o mujer, vamos a quitar tantito ese debate. Ahorita regresamos ahí. Si ponemos a Andrónico y a Junias como apóstoles, entonces tendríamos ¿cuántos? ¿Cuántos? 14. Y ahí ya se nos descuadra algunas cosas de Apocalipsis. Porque la ciudad se habla de 12 columnas. Y que de hecho todavía hay un problema ahí, porque aquí nos falta uno. Pablo. Entonces tenemos 15 apóstoles. ¿O no era apóstol Pablo? Y era nuestro apóstol, es nuestro apóstol, de los gentiles, ¿ve? Ok. Entonces, ¿ven el problema que nos enfrentamos? Ahí a primera vista. Regresemos tantito a la Biblia de las Américas. ¿Puedes regresar tantito, por favor? Porque cambia drásticamente entre una versión y otra. Dice que se destacan, ¿qué dice? Entre los apóstoles. Aquí podemos concluir en la Biblia de las Américas que eran apóstoles. Ahí no podemos concluir eso. Si solo tuviéramos esta versión, ¿qué concluiríamos? Que Andrónico y Junias no eran apóstoles, pero eran personas reconocidas por los apóstoles que destacaban entre el equipo, pero no eran apóstoles. Y bajo esta dinámica sí nos cuadraría esto, aunque tendríamos que hacer todo un tema con Pablo, pero por lo menos de entrada nos cuadraría a llegar a 15, por lo menos ya lo bajamos a 13. Ahí vamos a ir bajando. Pero entonces, ven aquí el asunto de la traducción es interpretación. Cuando alguien traduce, tarde o temprano va a interpretar. Entonces, lo primero que tenemos que entender nuevamente, al igual que profecía y predicación, es la definición de la palabra apóstol. Y la palabra apóstol en el Nuevo Testamento tiene un doble significado. En primer lugar, la palabra apóstol significa el cargo apostólico que tenían algunos hombres como Juan o Pedro. Y en segundo lugar, la palabra apóstol significa enviado o mensajero. Entonces, vamos a poner estos escenarios. Si Junia era mujer, era destacada o reconocida por los apóstoles, entendiendo que la palabra apóstol significa, ya dijimos, una de dos, el cargo apostólico que tenían los 12 o la palabra enviado o mensajero. Entonces, suponiendo que Junia es mujer, no podríamos concluir de primera instancia que es una apóstol mujer como los 12, sino que es una mensajera
o una enviada con el mensaje apostólico. Si concluimos que Junia era hombre, de igual manera, no podríamos concluir que es apóstol con el cargo apostólico como Juan o Pedro. Entonces, independientemente si nos inclinamos por que sea hombre o mujer, no era apóstol. Porque aquí no podríamos decir, bueno, como era mujer no era apóstol, pero si era hombre sí era apóstol. No. Ya sea que Junias era hombre o Junias era mujer, Junias era apóstol en el sentido de que hoy en día la iglesia tiene un llamado apostólico. Por eso se dice que la iglesia es católica, apostólica, pero no romana. Porque apostólica no es otra cosa que la iglesia tiene un llamado a ser mensajera. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviada a predicar el evangelio. Que hoy se ha tergiversado la palabra apóstol es otra cosa. Ya lo vimos en su momento. Entonces, no podemos concluir simple y sencillamente que Junias era una mujer apóstol como los 12, porque no permite el texto ni su significado de las palabras que concluyamos ahí. El debate sigue si era hombre y mujer. Eso no hemos llegado a una claridad. Hoy en día hay comentaristas expertos que dicen que es hombre y hay comentaristas expertos que dicen ser mujer. Dependiendo tus fuentes, tú te inclinarás por un punto de vista, si es hombre o mujer. El punto aquí es si era hombre o mujer, si era apóstol. No cuadra sumarlo al cargo apostólico de los 12, no cuadra. No te va a cuadrar ni la escritura misma. Otra, los requisitos para ser apóstol están en Hechos capítulo 1. Ellos no cuadran, ni Andrónico ni Junias, pero sí eran enviados. Y bajo el término de enviados o mensajeros, ¿qué crees? También tú, también yo, somos apóstoles. El problema es que no ejercemos, porque no compartimos el evangelio, no evangelizamos. Qué triste, pero es la realidad. Estamos aprendiendo a formular nuestras posiciones doctrinales desde la Escritura. No es fácil, pero es importante que como iglesia, como cristianos, digamos, yo creo esto porque la Biblia dice esto. El evangelio es para hombres y mujeres. El ser humano es creado a la imagen de Dios y sin Cristo el ser humano está perdido. Hombres y mujeres necesitan ser salvados por el Cristo resucitado. Nuestra labor como iglesia es predicarle el evangelio a todas las personas. Nuestro valor como personas no depende de lo que hacemos, no depende de un título, de las funciones, depende de la obra de Cristo. Que Dios nos ayude a encontrar nuestro gozo, no en las posiciones, no en los cargos, no en los títulos, sino en saber que por la obra del Señor Jesucristo somos hijos de Dios. Ese es lo mejor que pudo habernos pasado, ser hijos de Dios, porque eso lo seremos por toda la eternidad. ¿Te parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por